Este es el capítulo 23 de la serie de videos de Electrónica Crystal Clear. Muchos espectadores están estudiando programación y a muchos les gusta construir hardware. Como quizás ya estés familiarizado por videos anteriores, ponemos mucho énfasis en entender la magia entre el software y el hardware y en dominar este arte. Nuestro presentador de hoy también es un profesional de alto nivel en este llamado arte. Hergo Hrangli es un excelente ingeniero eléctrico y un experto en temas que van desde los matices del hardware hasta la programación de alto nivel. Muchas gracias por la introducción, Hergo. Sí, es el software el que hace que nuestra electrónica embebida cobre vida. Es el hardware, la programación, lo que proporciona el vínculo entre el software y el hardware. Pero todo esto no tiene valor sin un hardware bien diseñado con las características adecuadas. En los capítulos anteriores del currículo, hemos dado muchos ejemplos de diferentes actuadores y sensores, pero ahora dedicaremos toda una clase a adentrarnos en el mundo de los sensores. Este también es uno de mis temas favoritos. Puede ser fascinante cómo se pueden realizar mediciones complejas al poner a tu servicio efectos físicos relativamente simples. También traje un objeto personal relacionado con el tema. Hice este dispositivo electrónico en uno de mis lugares de trabajo. Contiene un microcontrolador y varios sensores, pero hablaremos más de eso más adelante. Y traje el sombrero de mago de mi sobrino. En este punto, me gustaría enfatizar que nunca debes creer incondicionalmente solo en tus ojos y oídos, sino que siempre debes rascar debajo de la superficie. Por eso queremos ofrecerte una introducción teórica completa a los sensores, comenzando con los conceptos básicos. El capítulo 23 del currículo fue escrito por Tomás Pepo y revisado por mi colega Adam Szabo y por mí. En términos generales, los sensores son transductores de señales que convierten algún tipo de cantidad física, por ejemplo, la intensidad de la luz o la temperatura, en una señal eléctrica. La señal convertida luego se pasa a un sistema que la procesa de la manera que queremos. Con el uso del símbolo. Un modelo general de sensores se muestra en la primera figura. En el lado de entrada, necesitamos algún mecanismo que pueda medir una señal no eléctrica, y en el lado de salida, necesitamos una señal eléctrica que nuestro sistema embebido podrá procesar. En la práctica, los sensores suelen convertir la señal de entrada en otra señal intermedia, no eléctrica, que es más fácil de transformar en una señal eléctrica. Que la señal de entrada en el sensor suele estar formada por una señal común, no electrónica, que puede transformarse fácilmente en una corriente eléctrica. Por ejemplo, cuando queremos medir el brillo, podemos aprovechar el hecho de que la resistencia de algunos materiales cambia en respuesta a la luz a la que están expuestos. Ahora podemos medir fácilmente la resistencia de los llamados resistores fotosensibles hechos con estos. Por ejemplo, al construir un sensor en un divisor de resistencia y medir la tensión de salida de este divisor, de esta manera podremos medir la iluminancia simplemente midiendo la tensión. Ahora profundicemos aún más. Veamos qué diferentes componentes se suelen encontrar dentro del sensor. Un sensor simple solo tiene los dos componentes. La unidad del sensor, que mide la cantidad física y la convierte en alguna cantidad intermedia, y un transductor, que convierte la cantidad intermedia en una señal eléctrica. Cabe señalar que esta señal consiste en la señal de entrada y un ruido siempre presente. Así que podemos llamarlo un sensor, o más precisamente, un sensor simple. No podemos usar solo sensores simples por sí solos. También podemos usar sensores integrados. Estos sensores pueden tener sensores más simples en su interior y algunos circuitos que recopilan y evalúan las mediciones de todos los sensores simples.
Otra ventaja de los sensores integrados es que generalmente también realizan la coincidencia de niveles de señal, lo que hace que el rango de voltaje de salida del sensor coincida con los rangos de voltaje analógico habituales. Se utilizan con frecuencia y se pueden procesar fácilmente con microcontroladores. Llamamos sensores inteligentes a aquellos que no solo emiten la señal medida como voltaje analógico, sino que también la procesan. El procesamiento de señales puede ser, en el caso más simple, la conversión de analógico a digital, que crea una señal digital a partir del voltaje analógico. Por lo general, estos sensores contienen un microcontrolador integrado, que evalúa la señal medida y la procesa de acuerdo con algunas configuraciones. Trabajar adecuadamente en la configuración. Podemos comunicarnos con estos sensores inteligentes a través de los protocolos de comunicación habituales que se encuentran comúnmente en los microcontroladores, como UART o SPI. La IA de lo canceroso. Y podemos alterar el comportamiento del procesamiento de señales del sensor con varias configuraciones. Un sensor puede ser bastante complejo, especialmente si se trata de un sensor inteligente. Has rodeado el bus de datos en la esquina inferior derecha de la figura y has dado ejemplos de posibles formas de comunicación. ¿Qué buses de comunicación veremos con más frecuencia? La respuesta correcta a esto es que depende. Si la salida de un sensor no es una señal binaria simple, sino una serie de bits, entonces eso debe ser transmitido correctamente por un canal de comunicación. Tenemos dos opciones: comunicación serial o paralela. El número que representa la cantidad medida que debe ser emitida puede tener muchos bits. El número puede ser un número binario. Comunicación paralela. Con la comunicación paralela, necesitamos un cable de señal para cada bit. Es fácil ver que esto es realmente rápido, ya que todos los dígitos llegan al microcontrolador al mismo tiempo, por lo que los datos se pueden leer en un solo paso. Usarlo solo es factible a distancias muy cortas, generalmente dentro del dispositivo, por ejemplo, para los buses de memoria en una computadora. Los cables utilizan muchos pines tanto para el microcontrolador transmisor como para el receptor. El secretario, el señor Chita, estaba en el ático. Lo cual a menudo no es permisible, ya que tendríamos que usar un dispositivo con un mayor número de pines, y el tamaño del circuito también aumentaría considerablemente. Ahora, al mirar estos hechos, puedes decir que la mayoría de los sensores inteligentes no proporcionan muchos datos difíciles de manejar. Y a menudo queremos transmitir el valor medido relativamente. En mayoría de casos, no encontraremos comunicación paralela, sino comunicación serial. En la comunicación en serie, solo se utiliza un cable para transferir datos en una dirección. En este ejemplo, desde el sensor hasta el microcontrolador, donde los bits se envían uno a la vez, uno tras otro. La tarea más importante del receptor y del transmisor es mantenerse sincronizados. La sincronización se puede lograr de múltiples maneras. Por ejemplo, transmitiendo una señal separada que representa el tiempo de los datos, es decir, una señal de reloj. Ahora sabemos la diferencia entre sensores simples, integrados e inteligentes. O sospechamos que los sensores inteligentes. Y sabemos eso. En el caso de los sensores inteligentes, principalmente encontraremos comunicación en serie, que se puede implementar a través de I2C, SPI, y el bus de comunicación UART. También lo mostramos en el video, pero vale la pena descargarlo desde el sitio web o abrir el plan de estudios en la aplicación móvil, porque incluye algunos gráficos que clasifican los sensores según diferentes enfoques. Si quieres entrar realmente en los detalles, puedes clasificar los sensores según, por ejemplo, la energía necesaria para hacerlos funcionar. ¿Podemos distinguir entre sensores activos y pasivos? Sí, pero esta definición puede malinterpretarse fácilmente. No estamos hablando de la necesidad de conectar la fuente de alimentación al sensor o no,
Un sensor activo es, por ejemplo, un medidor de distancia ultrasónico. No requiere una fuente de energía externa, ni una fuente de señal, porque emite el ultrasonido por sí mismo y luego mide el retraso de la señal reflejada del objeto un poco más tarde, con lo cual determina la distancia. Un sensor pasivo, por ejemplo, es un resistor fotosensible que requiere energía externa, un efecto físico externo, para funcionar, ya que mide la intensidad de la luz que proviene de una fuente o fuentes externas. Clasificación según la energía requerida para el funcionamiento. En términos de fuente de energía, podemos hablar de un generador activo, que no requiere una fuente de energía separada, pero toma la energía que necesita para funcionar del medio que se está monitoreando. Podemos hablar de sensores del tipo modulador pasivo, que requieren una fuente de energía externa para su funcionamiento. También podemos clasificar los sensores según su principio de funcionamiento. ¿Pueden ser sensores analógicos o digitales? Por ejemplo, la salida de un sensor de termómetro simple es una resistencia analógica. O, después de alguna conversión, un valor de voltaje analógico, que necesitamos para medir y calcular la temperatura a partir de ello con el software. Pero un sensor de proximidad inductivo, por ejemplo, tiene una salida digital, porque detecta metal cerca de él o no lo hace. Todo esto está muy bien y es bueno saberlo. Pero, más a menudo, lo primero que haremos es clasificar, diferenciar, buscar e investigar sensores en tiendas en línea, según la cantidad que se va a medir. Sin leer todo el gráfico, mencionaré algunos ejemplos. Los sensores mecánicos son, por ejemplo, medidores de desplazamiento en máquinas CNC. Acelerómetros en nuestros teléfonos móviles, manómetros en nuestros coches, donde miden la presión del circuito de frenos. El grupo de sensores eléctricos y magnéticos incluye, por ejemplo, sensores de campo magnético o, entre otros, sensores de corriente basados en resistencia. Al mirar la tabla, cuanto más complejo sea el trasfondo teórico de la medición, más exóticos y emocionantes serán los sensores. ¿Quieres decir? Bueno, por ejemplo, están los sensores biológicos. Por ejemplo, puedes usarlos para medir los niveles de oxígeno en la sangre, observando la proporción de hemoglobinas en la sangre que transportan oxígeno. El sensor activo contiene un LED rojo y un LED infrarrojo, que emiten luz. La hemoglobina que transporta oxígeno y la que no lo transporta absorben luz a diferentes tasas. La luz no absorbida es medida por un fotodiodo en el sensor, y el cálculo lo realiza un microcontrolador, o un ingeniero especializado en electrónica médica. Sé que me estoy extendiendo aquí, pero espero que entiendas la idea. Tienes razón en eso, pero recuerda el medidor de masa de aire de Subwatch Variable en el video del capítulo 20 del currículo. Tenía una placa de metal calentada y medimos la temperatura de regreso. Necesitas una cucharadita de medición de temperatura externa y una pizca de cálculo, y tendrás unos datos encantadores sobre la tasa de flujo másico, y no usamos ninguna parte móvil. Para hacer ODOT, son ellos. ¿No ha trabajado al menos Alan Kozam en Moscú? Yami, estoy muy saludable porque tiene sentido, porque cualquier cosa que se mueva fallará, y la presión arterial del propietario se disparará. He retrasado las cosas a propósito, porque sé que hay una parte importante de este video que se acerca. De hecho, también necesitamos aprender sobre las características estáticas de los sensores, y algunos conceptos básicos. De lo contrario, no podremos usar muchos sensores correctamente. Lo principal que describe a un sensor es la curva de características estáticas. Esta es la relación entre la señal de entrada y la señal de salida del sensor. Si queremos hacer cualquier tipo de medición, no podemos ignorar esta función. Quizás la forma más sencilla de ilustrar el concepto es con el ejemplo de un sensor de luz. Esta figura que estás a punto de ver ilustra un caso general. La figura debe interpretarse como que muestra la cantidad física medida en el eje X, cuya unidad de medida corresponde a la cantidad física que se va a medir, y el eje Y.
como los valores medidos mapeados por el sensor. La función en sí muestra la relación entre las dos cantidades. Una característica estática es lineal, si hay una proporcionalidad directa entre las señales de entrada y salida. Se muestra en naranja en la figura. Sería el caso ideal. Podríamos trabajar con eso fácilmente más adelante. Desafortunadamente, la realidad difiere del ideal la mayor parte del tiempo. La curva negra muestra un ejemplo de una característica con varios errores. Examinemos qué errores podemos observar y definir. En la curva no ideal, El offset o error de offset es el valor que el sensor emite cuando la entrada es 0, en la curva de característica estática. Este es el valor de f cuando x es igual a 0 en la característica estática. La sensibilidad, marcada por E, es la responsividad, es decir, la inclinación de la característica estática. La capacidad de dar Significa que si te mueves un paso a la derecha en el eje X, ¿cuánto cambia el valor de IC? Si cambia mucho, la característica es pronunciada. Si cambia un poco, la característica es plana. Si cambias poco, tienes un carácter deficiente. El umbral de detección que se ve en la figura es el valor mínimo de entrada que tiene una salida válida, y es el valor más bajo que nuestro sensor puede distinguir, porque nuestro sensor no puede distinguir valores más bajos. F. Se aplana en la figura, casi volviéndose horizontal. Abranas FXL, vecindad causal apostólica, Malik. La figura muestra que la curva es totalmente, o al menos casi horizontal. Dos valores de X diferentes tienen la misma señal de salida. Así que incluso si medimos un valor F dado, no sabemos a qué valor X pertenece. Para un ejemplo específico, es inútil medir la resistencia de 9768 Cohm si dos valores de iluminancia diferentes tienen valores de resistencia casi iguales. Es importante recordar que en un sensor real, algunas de estas propiedades son muy difíciles o imposibles de implementar. Así que en el mundo real, siempre tenemos que hacer compromisos si queremos un sensor preciso, fácil de usar y asequible. A pesar de esto, con la precisión y el rango de entrada requeridos en las mediciones prácticas, estos compromisos generalmente no representan un problema. Estos compromisos rara vez causan problemas. Un buen ejemplo es que generalmente no queremos medir pesos arbitrariamente grandes, como un coche o una persona, con precisión de microgramos. Una precisión de 1 kilogramo o 1/4 de kilogramo puede ser más que suficiente. muchas gracias por su atención. Estos fueron los conceptos básicos más importantes sobre sensores. En el próximo video volveremos con ejemplos más específicos. Hasta pronto. Adiós.